Bueno, chicos, sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a continuar con lo que son las parábolas. Veíamos en la clase anterior las parábolas. Pero antes vamos a analizar lo que dice la frase. Ella es única, ella es perfecta, ella es una luchadora. Ella es mi mamá. Todos amamos a nuestra mamá mucho, ¿verdad? Entonces, el día de la clase anterior, estuvimos viendo lo que era la parábola vertical. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a hacer ejercicios de la parábola horizontal. ¿Qué mencionábamos en la clase anterior? De que si yo tenía una ecuación cuadrática y solo una de las variables estaba elevado al cuadrado, entonces podía concluir que era una parábola. Esa ecuación, al graficarla, me daría una parábola. Y si la variable que estaba al cuadrado era x, eso significaba entonces que la parábola era vertical. Y si la y es la que está al cuadrado, eso significa entonces que la parábola es horizontal. Entonces aquí tenemos en pantalla, cuando mi y está al cuadrado, entonces obtengo una parábola horizontal. Si mi p está positiva, entonces, o la amplitud está positiva, entonces mi parábola horizontal va a estar abierta a la derecha. Y si la amplitud es negativa, entonces vamos a tener una parábola abierta a la izquierda. Es importante recordar que una parábola tiene un elemento que se conoce como vértice, que es un punto de la parábola el cual no es simétrico, ¿verdad? Todos los demás son simétricos menos ese. Y tiene otro elemento que se llama foco, el cual se encuentra siempre adentro de la concavidad de la parábola. Y una recta llamada directriz. Si la parábola es vertical, la directriz va a ser horizontal. Si la parábola es horizontal, la directriz va a ser vertical. Y como recordamos, las líneas verticales pues tienen una ecuación de x igual al número por donde pasa. También hablábamos de que la parábola tiene la siguiente definición. Es el lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Entonces, si yo me ubico en este punto, la distancia que voy a tener al foco va a ser la misma distancia de la que tengo a la directriz. Y esa distancia, también esa propiedad también se cumple para el vértice. Desde el vértice yo tengo la misma distancia hacia el foco y la misma distancia hacia la directriz. Hasta el momento, ¿hay preguntas? No, vale. Entonces, vamos a continuar diciendo que la parábola, ese punto del vértice es un punto especial y entonces esa distancia que hay desde el vértice hacia el foco se conoce como P. Y también la distancia que hay del vértice a la directriz también se conoce como P. Continuemos. ¿Qué más estuvimos hablando de las parábolas? Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios para poder trabajar. Y pues dice, graficar la parábola cuya ecuación es, y me dan una ecuación, la cual en realidad dice así.
x igual a menos y cuadrado más 3. Y me pide que determine todos los elementos de esa parábola, que identifique su dominio y su rango. Ahora bien, ¿por dónde comienzo? Pues por analizar qué es lo que me están dando, ¿verdad? Me están dando una ecuación cuadrática donde solo una de las variables está al cuadrado, entonces quiere decir que es una parábola. Como solo la y es la que está al cuadrado, puedo concluir que es una parábola horizontal. Entonces yo ya sé y escribo que eso es una parábola horizontal. ¿Qué más puedo determinar? Entonces, como ya sé que es una parábola horizontal, me recuerdo de la ecuación canónica que tiene una parábola horizontal, la cual sería la que está aquí en pantalla. X igual a 1 sobre 4p por y menos k al cuadrado más h. Recordemos que el vértice de una parábola se determina con h, k. La h es el valor relacionado con las x y la k es el valor relacionado con las y. Entonces, como aquí el número que le estoy sumando se lo estoy operando a y, significa que es el valor de k. Así que yo observo mi ecuación y veo que pues casi tiene esta forma, x igual a. Solamente que aquí no tengo ningún número que le esté sumando adentro del cuadrado. Entonces, lo que tendría que hacer es ver de qué manera lo reescribo para que se parezca y sin alterar la expresión. Entonces sería como tener un más 0, porque y más 0 pues sigue siendo y. Así que esta expresión que acabo de escribir es equivalente a la anterior. No la he alterado en absolutamente nada. Lo único que de esta manera me permite visualizar cuál es el vértice. Entonces, el siguiente paso es que yo determine cuál es el vértice de esa parábola. Entonces, el vértice va a estar en h, k. ¿Quién sería h para esa parábola? ¿Quién sería? Hola, hola. 3 dicen en el chat, señor. Ah, perdón, no podría ver el chat dado que estoy compartiendo la pantalla, pero gracias. Sí, definitivamente es 3, ¿verdad? Es el valor que está aquí afuera, dado que es el que está relacionado con X. Y el valor para acá, ¿quién sería? A ver si hay alguien que está pendiente del chat, por si escriben en el chat. 0, muy bien. Entonces, en 3,0 yo tendría esa parábola que es horizontal. Mire, ¿y cómo hago para determinar el valor de P? Que sería la otra pregunta que yo tendría que resolver, ¿verdad? ¿Cómo determino el valor de P? Entonces, yo digo, bueno, aquí aparece 1 sobre 4P. Entonces, eso tendría que ser equivalente a tener menos 1. Así que voy a hacer la relación de menos 1 es igual a tener 1 sobre 4P. Vamos a copiar de aquí. Entonces, ya tengo yo esa relación. Tengo esa equivalencia. Y yo podría decir, entonces, voy a despejar a P para poder determinar su valor. Y esto me va a quedar, P pasa a multiplicar al 1
Y entonces me queda que menos P es igual a 1/4. Pero entonces multiplico toda la ecuación por menos para que me quede una P positiva y me va a quedar que P equivale a menos 1/4. Entonces acabo de determinar que P equivale a tener menos 0.25. Es igual a menos 0.25. Y ahí está. ¿Qué significa? Si yo tengo esta parábola que es horizontal, abierta a la izquierda, quiere decir que el foco va a estar a la izquierda del vértice. Mire, señor, yo la verdad que no me lo imagino, ¿ok? Entonces vamos a utilizar GeoGebra para poder graficar. Veamos ahí. Ahí tenemos a GeoGebra. Y pues lo que queremos es la ecuación x es igual a menos y cuadrado más 3. Entonces yo meto aquí, ¿verdad? Menos aquí con el teclado, menos y al cuadrado más 3. Y veo que aquí tengo mi gráfica. Vértice en 3,0. Por aquí tengo los cortes con el eje de las y, los cuales podría calcular, ¿sí? Yo podría tomar mi ecuación, corte con el eje de las y, ¿qué es lo que hago? X vale 0. Resuelvo mi ecuación cuadrática y encontraría los dos cortes que hay. Corte con el eje de las X, pues ya lo tengo, dado que es el vértice en este caso. Entonces, habíamos dicho que la parábola es horizontal, que está abierta a la izquierda, y por ende mi foco va a estar aquí adentro. O sea que a partir de 3 me voy a retroceder lo que diga P, que en este caso es 0.25. Entonces, si a 3 yo le quito 0.25, llego al número 2.75. Entonces, yo voy a ubicar un punto que tenga coordenadas 2.75,0. Y ahí está. Ese va a ser mi foco. Ahora, ¿cómo hago para poder determinar la directriz? La directriz estaría atrás de la parábola. Entonces, es una línea vertical. Como es una línea vertical, la ecuación tiene la forma x igual al número por donde pasa. Si a partir de 3 me tengo que adelantar lo que diga P, entonces quiere decir que a 3 le voy a sumar 0.25 porque P es 0.25. Entonces me queda 3.25. Y eso es X igual a 3.25. Y para que me quede punteada, pues le cambio las propiedades. Y de esta manera, pues yo sé que esta es la directriz. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, yo podría escribir aquí que mi foco, voy a dejar el registro, que mi foco me dio el foco le dio una coordenada, porque es un punto, ¿verdad? Le dio la coordenada 2.75,0. Y la directriz, como es una línea, esta es una ecuación. La directriz me da, como es una línea vertical, x igual al número por donde pasa. A partir de 3, le sumé 0.25, o sea que es 3.25. Y ahí me queda la ecuación de la directriz. ¿Y qué más podría determinar? Mire, señor, y podría yo encontrar los cortes.
Me interesa determinar corte con el eje de las Y. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, X igual a 0. X igual a 0. Tomo mi ecuación original, que es esta, y en vez de X voy a colocar 0. Aquí me puedo deshacer de este 0 que le puse de más, ya que pues no es necesario. Y me quedaría que en vez de X voy a colocar a 0. Al despejar voy a tener una ecuación y aquí me hace falta el signo menos. Porque ¿qué pasaría si lo hubiera dejado así como está? Si yo despejaba esta ecuación que está incorrecta porque me hacía falta el signo menos, este 3 que está sumando iba a pasar a restar. Señor, disculpe. Dígame. No, no ha cambiado de pantalla. Bueno, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias. Va, entonces yo tengo aquí, les había puesto que tenía el foco que es 2.75,0 y la directriz que es X igual a 3.25. Entonces estábamos calculando corte con el eje de las X, con el eje de las Y, entonces X vale 0. Agarro yo la expresión, la ecuación, en donde aquí había escrito así. Y me di cuenta que me había equivocado porque cuando iba a despejar mentalmente, este 3, aquí era un 0, ¿verdad? Aquí era 0, aquí era más 3. Entonces, este 3 que estaba sumando pasó al otro lado a restar. Y entonces me iba a quedar que le tenía que sacar la raíz cuadrada a un número negativo. Y esos son números imaginarios, lo que implicaría que yo tendría que concluir que esta gráfica no tiene cortes con el eje de las Y. Pero en la gráfica yo ya vi que eso no es cierto. Entonces significa que yo me equivoqué o al graficar, que dudo que GeoGebra se haya equivocado, ¿verdad? Tal vez yo metí mal la ecuación en GeoGebra, eso pudo pasar. O yo me equivoqué en alguna parte del ejercicio. Y entonces recapacité que aquí era menos. Entonces se me ha olvidado este menos y ahí sí, ya tiene sentido, ¿verdad? Cuando yo digo 0 es igual a menos y más 3, ahí yo puedo despejar a y esto me quedará y cuadrado es igual a 3. Ahora yo le saco la raíz cuadrada. Siempre que saco la raíz cuadrada escribo más o menos. Entonces eso me va a quedar que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. La raíz de 3 anda por 1.70 y algo. Entonces voy a dejar de compartir. Les voy a compartir la gráfica. 1.70 y algo. Por ahí están los cortes. Miren. Sí, ahí está. 0,1.73, que es la raíz de 3. Y ahí tengo los cortes. Mire, ¿y cuál es el dominio, señor? ¿Cuál sería el dominio de esta gráfica? Dominios para X. ¿Hay gráfica? Sí, 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 sí. La la directriz no la tomo, está punteada. Entonces, ¿cuál sería? Aquí no hay gráfica. ¿Cuál sería el dominio? Sería de menos infinito a 3. De menos infinito abierto a 3 cerrado. Muy bien, ese sería mi dominio. ¿Y cuál sería mi rango? Mi rango está relacionado con el eje de las Y. ¿Hay gráfica? Sí, 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 sí. Esto siempre se va a seguir abriendo, ¿verdad? Tal vez mucho más allá, pero se va a seguir abriendo. Entonces, ¿hay gráfica? Mucho más allá, sí hay gráfica.
Sí, 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 sí. Hay mucho más allá, hay gráficas, sí. Entonces, ¿cuál sería el rango? Reales. Los reales. Muy bien. Entonces, así como decíamos que para las parábolas verticales, el dominio siempre iban a ser los números reales, para las parábolas horizontales, el rango siempre son los números reales. ¿Preguntas hasta el momento? Vale. Veamos el siguiente ejercicio. Dice ejercicio número 2. Me pide que deduzca la ecuación y que grafique la parábola que tiene foco 2,5 y la directriz es x igual a menos 2. Entonces aquí me están dando elementos de la parábola 2,5 y la directriz es x igual a menos 2. Lo más recomendable en este caso es que yo vaya al plano cartesiano y ahí ubique estos elementos. 2,5 y x igual a menos 2. Entonces vamos al plano cartesiano. Y vamos a desactivar esta función para poder activar la otra. Entonces el punto es 2,5 y ahí lo tenemos. Vamos a desactivar esta otra recta y estos puntos. Va. Entonces el punto 2,5, ahí está, y la recta x igual a menos 2. Va. Ya tengo lo que es la directriz y ya tengo el foco que me están dando. Ya los tengo ubicados. Entonces, esto me permite analizar a mí muchas cosas, como por ejemplo, si yo voy a tener una parábola vertical u horizontal, pues dado que la directriz es vertical, la parábola va a ser horizontal. Tendría que venir aquí. Y como mi vértice va a estar justo a la mitad entre el foco y la directriz, va a estar como por aquí, ¿verdad? Si yo observo de aquí para acá hay 2 unidades, de aquí para acá hay 2 unidades, entonces va a estar justo sobre el eje de las Y para este caso. Coordenada en X va a ser 0, coordenada en Y va a ser la misma que el foco, que era 5. Entonces voy a ubicar el punto 0,5. Ese va a ser mi vértice. Ya ubiqué mi vértice. Ahora, como el foco debe de quedar adentro de la parábola, eso significa que tiene que ir abierta hacia la derecha para que el foco quede adentro. Por lo tanto, P va a ser positiva. Entonces, con esos datos, yo ya me puedo ir a plantear la ecuación de esta parábola. Vámonos al documento de Word y ahí vamos a determinar. Bueno, ya dije que el vértice es 0,5. Ahí está. Y que P es positiva y que vale 2. Ajá. Y me acuerdo que la ecuación de una parábola horizontal es esta, la ecuación canónica. Entonces solo voy a sustituir. En vez de h, voy a colocar el valor que está aquí en x. Como es 0, pues no pongo nada. Y en k voy a poner el valor que está aquí en y, que es 5. Entonces me va a quedar y menos 5. Y para p, en vez de p, voy a colocar el valor que encontré, que es 2. Positivo porque está abierta a la derecha. Entonces ahora solo opero 4 por 2 y eso me da 8. Quiere decir que 1/8 es mi amplitud. Entonces tengo una parábola vertical, positiva la amplitud, o sea que está abierta a la derecha, cuyo vértice está en 0,5. Acabo de comprobar, todo parece que está bien. Ajá, mire señor,
Y si yo quisiera encontrar los extremos del lado recto, ok, vámonos para la gráfica a analizar qué es lo que tenemos allá. Y ahí me va a dar que el foco está en 2,5. Ya dijimos que P vale 2 unidades. Quiere decir que como el lado recto mide 4 veces P, a partir del foco me tendría que mover 2 veces hacia un lado, 2 veces P hacia un lado, 2 veces P hacia el otro. Dado que es una parábola horizontal, tendría que moverme 2 veces P hacia arriba y 2 veces P hacia abajo. Entonces, P es 2. 2 veces P es 4. Significa que me tengo que mover a partir del foco, que es B, 4 unidades hacia arriba. ¿En qué punto caería? Caería en 2,9. Entonces voy a ubicar el punto 2,9. Y a partir del foco me desplazo 4 unidades hacia abajo. ¿En qué punto caería? Caería en 2,1. Y ahí tengo ubicados los puntos que son extremos del lado recto, que ya sabemos que son puntos de la parábola. O sea que la parábola pasaría por el punto D, C y E. Ah, y será cierto. Veamos, grafiquemos la función. La función es x igual a 1/8 por y menos 5 al cuadrado. O sea, es esta. Ahí está, miren. La gráfica sí pasa por esos puntos. Ahora, si yo les preguntara, mire, ¿cuál es el corte con el eje de las Y? En este caso, para las parábolas verticales, yo puedo tener corte con el eje de las X en 2 puntos, en un punto o en ningún punto, ¿verdad? Cuando la parábola no corta al eje de las X. Y entonces, si yo resolviera la ecuación cuadrática cuando y vale 0, me darían números imaginarios. Para las parábolas verticales, el corte con el eje de las Y siempre va a existir, siempre va a tener un corte con el eje de las Y. Entonces, en las parábolas horizontales es al revés. Siempre va a tener un corte con el eje de las X. No importa la parábola horizontal que sea, siempre va a tener un corte con el eje de las X. Y con respecto al eje de las Y, puede ser que tenga 2 cortes, como el ejercicio anterior, un corte, como este ejercicio, que es justo cuando el vértice está sobre el eje, o ningún corte. Imagínense que esta parábola la desplazo una unidad a la derecha, siempre va a seguir abierta a la derecha y no va a tener ningún corte con el eje de la Y. Entonces, si yo tratara de resolver la ecuación cuadrática cuando X vale 0, pues me quedarían números imaginarios porque no cortaría nunca a ese eje. ¿Cuál sería el dominio de esta relación que tenemos en pantalla? ¿Cuál sería el dominio? Hay gráfica para X, dominio es en X. Sí, sí, aquí no hay gráfica, ¿verdad? No. Sí, 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 sí. Yo leo de izquierda a derecha. ¿Cuál sería el dominio? Los reales positivos. El dominio. El dominio es para el eje de las X. Fíjate, para Los reales. X. Los reales, todos los reales. ¿Sí? Pero estos valores que tenés aquí, aquí no hay gráfica en X, mira. ¿Ve? El dominio es en X, ¿verdad? ¿Sí? Los reales positivos. Ah, los reales positivos, ahí sí, no te había escuchado el positivos, perdóname. Los reales positivos, incluyendo ¿a qué número? 0. Al 0, ¿sí? Los reales positivos, incluyendo al 0. Esa podría ser una forma de decir cuál es el dominio de mi función. También lo puedo decir desde 0. Algunos me dicen, mire, desde 5, señor, porque aquí está en el número 5. Pero ojo, estoy sacando el dominio y el dominio es con X. Y el valor en X no es 5. El valor en X es 0. Desde 0 hasta el infinito, con 0 cerrado, el infinito abierto. Y entonces,
yo eso lo escribiría. El dominio de la función es. El dominio de la función es. Si lo quiero escribir como lo mencionó Mateo, tendría que ser así. Los reales positivos, incluyendo el 0. Así. Y si no, pues lo escribo de 0 cerrado al infinito abierto. Mire, ¿y cuál sería el rango o el recorrido de esa función? Rango o recorrido. Es para Y. ¿Qué valores toma en Y? ¿Cuáles serían? ¿Reales? Los reales. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Que decíamos, si para la parábola vertical el dominio son los reales, la parábola horizontal, su rango son todos los reales. ¿Preguntas? Vale. No. No dice, ok. Ahora me está pidiendo que resuelva el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Y dice que tengo que determinar la ecuación canónica de esta parábola. Es una parábola que me la están dando de la forma general. Entonces, es el primer análisis que yo hago es ese. ¿Cuál es la forma en la que me están dando mi ecuación? Pues está de la forma general, dice igual a 0. ¿Qué más observo? Observo qué variables están al cuadrado. Pues solo la y. Como solo una de las variables está al cuadrado, yo sé que es una parábola. Y como es la y la que está elevada al cuadrado, significa que es una parábola horizontal. Ok. ¿Qué más puedo observar? Como no está en la forma canónica, tengo que verificar si necesito hacer complementación de cuadrados para poder llevarla a la forma canónica. ¿Cuándo no voy a necesitar hacer la complementación de cuadrados? Si, por ejemplo, aquí tengo al cuadrado la y no hay ningún término que tenga y a la 1, entonces no va a ser necesario hacer complementación. Lo único que voy a tener que hacer es despejar a la variable que no está al cuadrado para llevarla a la forma canónica. Ah, mire, pero aquí sí tengo y a la 1. Entonces aquí definitivamente tengo que hacer la complementación de cuadrados. Entonces, para hacer la complementación de cuadrados, me recuerdo que el coeficiente de la variable que está al cuadrado debe de ser 1, pero aquí no lo es. Entonces, mire, señor, yo voy a dividir todo entre 3 porque no me quiero complicar la vida y no me importa que me quedan fracciones, pero así es más fácil. ¿Está bien? Así lo puede hacer. Yo le voy a enseñar también a hacerlo sacando factor común. Como no quiero tener aquí un 3, sino que un 1, saco factor común 3. Entonces, aquí me quedaría 3 dividido entre 3, me queda 1y cuadrado. Menos entre más da menos. 6 entre 3, aquí sería 2y. Y hasta ahí me quedo con la factorización del factor común, porque solo esos dos números son los que me interesan para hacer la complementación del cuadrado. Ya que aquí yo le voy a tener que sumar un número, el que le haga falta para completar eso a un trinomio cuadrado perfecto, y restar también el mismo número para tener un 0 disfrazado. Entonces, vengo y digo, ¿qué número será el que le tengo que sumar y restar? Pues agarro este número que me quedó aquí con la variable elevado a la 1 y lo divido entre 2. Siempre lo voy a dividir entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Por el hecho del doble producto. Si yo tuviera un binomio al cuadrado y lo desarrollaría, acuérdese, es la canción. El primero al cuadrado más el doble. Pues por ese doble producto es que estamos dividiendo entre 2, como que estamos haciendo la operación inversa. 2 entre 2 me da 1. Ese número que me da lo elevo al cuadrado.
¿Cuánto es 1 al cuadrado? Pues es 1. Y para que yo no altere esta expresión, también le resto 1. Entonces aquí es como haber sumado un 0 disfrazado. Entonces, señor, si es un 0, ¿para qué le va a servir? Ah, porque yo sé que estos 3 primeros términos ya son un trinomio cuadrado perfecto y lo voy a poder factorizar como tal. Ah, y también me tengo que acordar que este 3 está haciendo la función de la propiedad distributiva. Quiere decir que este 3 le está multiplicando tanto al trinomio como al número menos 1. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría eso factorizado? Sería 3 raíz del primero, o sea, solo y. Signo del segundo, menos. Raíz del tercero, o sea, 1. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado. Y aquí voy a tener que meter este factor porque no queda bien. Aquí va. Entonces factoricé, mire, el 3 que está multiplicando el trinomio, factoricé el trinomio que es raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, todo eso elevado al cuadrado. Y este 3 también está multiplicando al menos 1. Entonces lo tengo que escribir así, pero aquí tengo que escribirle un signo, ¿sí? O le pongo aquí menos 3 y aquí le pongo el más 1, o aquí le pongo el más 3 de este signo y aquí le pongo el menos 1. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, entonces puedo operar. Me va a quedar términos semejantes. Aquí me queda menos 3. Y aquí me queda menos 1. Términos semejantes se me hace menos 4. Y entonces yo puedo despejar a X. Si despejo a X, me va a quedar que X es igual, 6X es igual a todo esto con el signo, con la operación contraria ya, ¿verdad? O sea, 3 está sumando, pasaría a restar. Y el 4 está restando, pasaría a sumar. Y ya no estarían de este lado. Ahora, este 6 que está multiplicando, al otro lado pasaría a dividir. Y entonces me quedaría 3 entre 6, que eso es como tener simplificado, es como tener a un medio. Y el 4 dividido entre 6, simplificado, me va a quedar 2/3. Va, ahí está. Hice la complementación de cuadrados y obtuve mi ecuación canónica. ¿Cuál va a ser el vértice de esa ecuación canónica? Acuérdense, H, K. El que está en el paréntesis es rebelde, cambia de signo. Entonces, ¿cómo me queda el vértice? Dos tercios, coma 1. Muy bien, 2/3, 1. Entonces aquí yo tendría, no me deja, vamos a copiarlo. 2/3, 1. Y ahí está el vértice. ¿Cuál sería el valor de P? Este número, que es menos 1/2, tendría que igualarlo a 1/4P.
1 sobre 4P. Ahora tendría que despejar. Esta P que está dividiendo pasa a multiplicar. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Uy. Y entonces me queda P aquí. Y este 2 pasa al otro lado. A multiplicar al 1. O sea que aquí es como que me quede menos P. Multiplico y simplifico. Multiplico todo por menos 1. Simplifico mitad arriba, mitad abajo. Y P equivale a tener menos 1/2. Y ahí está. Acabo de determinar el valor de P. Me dice que es negativa P porque es una parábola horizontal abierta a la izquierda. Que si yo voy y grafico esto en el plano cartesiano, X es igual a menos 1/2. Vamos a desactivar estas funciones para que nos quede limpio. Entonces, me va a quedar X es igual a 1/2, que es como tener, a menos 1/2, que es como tener 0.5, por Y, y luego decía Y menos 1 al cuadrado, Y menos 1 al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado aquí. Ahí está. Y el otro número es más 2/3. Más 2/3. Y ahí está. Tengo la parábola cuyo vértice está en 2/3, 1. Aquí, ¿ven? 2/3, 1. Entonces, el foco va a estar ubicado a la izquierda, porque la parábola está abierta a la izquierda. Determinen, por favor, cuál sería el valor del foco, dado que ya determinamos que P vale 1/2. Y me dicen cuánto les da. En su calculadora, ¿cuánto les da 2/3 menos 1/2? 1/6. 1/6. Entonces quiere decir que el par ordenado del foco, ¿cuál sería? Un sexto, 1. Muy bien, ese sería el foco, 1/6, 1. ¿Y la directriz, cuál sería su ecuación? Como es vertical, ¿cuál sería? 7/6, 1. Ajá, sumó a 2/3, le sumó 1/2, ¿verdad? Sí. Eso le dio 7/6. Gracias. Entonces, X igual a 7/6 sería la ecuación de la directriz. Vaya, ¿qué más podríamos determinar de esta gráfica? Ustedes podrían determinar dominios, podrían determinar rangos. ¿Cuál sería el dominio y el rango?
Señor, el dominio sería de menos infinito a 2/3. Muy bien, ese sería su dominio. ¿Cuál sería su rango? En los reales. Ok, y si yo en esta ecuación quisiera determinar cortes con el eje de las X, ¿qué tengo que hacer? Cuando y valga 0. Muy bien. Traten de hacerlo. Veamos cuánto nos da cuando lleva el 0. Un sexto. Un sexto, coma, 0, ¿verdad? Sí. Un sexto, coma 0. Muy bien. Corte con el eje de las Y. ¿Qué tendrían que hacer? Para encontrar los cortes con el eje de las Y, ¿qué le tengo que hacer a la ecuación de mi parábola? Decir que X es igual a 0. Muy bien, vamos a sustituir por X igual a 0. Veamos cuánto nos da. A ver qué nos coincide. Vale, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio el corte?
Aquí aparece que es 0,2.15. Puede que les haya dado aquí una raíz. Y aquí menos 0.15. 0, menos 0.15. Vale. Entonces, ahí les dejo para que lo comparen con la resolución que les dé. Estos son los dos puntos que le tienen que resultar al resolver la ecuación cuadrática. Y en este momento vamos a proceder a realizar los ejercicios que se nos han propuesto, que practiquemos. Me están dando a mí la ecuación de una parábola cuya directriz es, y ahora me dan el vértice. Y de ahí me están dando los extremos del lado recto y me dicen que P es negativo. Entonces, con estos datos, yo voy a poder resolver una ecuación, voy a poder plantear una ecuación para el primer ejercicio y otra ecuación para el segundo. Antes de involucrarnos de lleno en estos ejercicios, comentarles que con este contenido hemos culminado lo necesario para realizar el laboratorio que está programado dentro de una semana. Entonces, les queda pues el chance para poder revisar lo que se le va a evaluar ahí, que sería circunferencia, que sería parábola. De la parábola, ¿qué vamos a determinar? ¿Qué vamos a evaluar? Que usted pueda determinar la ecuación dados dos elementos de la parábola. Le puedo dar el vértice y el foco, el vértice la directriz, el foco la directriz, ¿sí? Le podría dar los extremos del lado recto y decirle si P es positiva o negativa. Y ya con esos elementos usted podría determinar la ecuación de la parábola. También ahí en su detalle de tarea va a encontrar pues todo lo que le estoy comentando, ¿verdad? Y otro de los ítems podría ser cuando yo le doy la ecuación general y usted hace complementación de cuadrado para llevar la canónica. O que yo le dé la ecuación de la parábola y le pregunte por sus elementos. Foco, cuál es el vértice, cuál es la directriz, cuáles son los extremos del lado recto. Y un último ítem, que este es la recopilación de lo que estamos viendo con lo que vimos en el periodo 1. Y le voy a contar qué es para que usted esté preparado. Le van a preguntar por cuál es la posición relativa de una recta con respecto a una parábola. Si yo tengo una parábola y tengo una recta, yo podría tener, por ejemplo, en esa parábola que está ahí, esta línea. La vamos a poner más abajo. Esta línea. O esta línea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera que teníamos por ejemplo esa es una recta secante, está cortando a la parábola en dos puntos, entonces la recta es una secante de la parábola. ¿Cómo yo voy a determinar que es una secante, señor? Mire, a mí me están dando la ecuación de la parábola y me están dando la ecuación de la línea. ¿Y cómo voy a saber yo la posición relativa que tiene? Recuérdese usted que vimos que cuando yo resuelvo el sistema de ecuaciones, encuentro los puntos donde están cortando las gráficas. No importando si estas son dos parábolas, dos líneas, una circunferencia y una línea, una parábola y una circunferencia, no importa. Si yo tengo las dos ecuaciones de las gráficas y quiero saber si estas se cortan o en qué punto se cortan, lo que tengo que hacer es resolver el sistema de ecuaciones.
Si al resolver el sistema de ecuaciones usted obtiene 2 soluciones para X, 2 soluciones para Y, significa que esas 2 gráficas se van a estar cortando en 2 puntos. Y en el caso de que tenga una recta, una parábola, pues entonces usted puede concluir que la recta es secante de la parábola. Si a usted le queda un único punto, o sea, un único valor para X, un único valor para Y, más o menos una línea así, que se está cortando aquí en un punto, ¿sí? Cuando usted resuelve el sistema le va a quedar un valor para X, un valor para Y. Eso va a significar que las gráficas están cortando o tocando en un solo punto. Y por ende esas gráficas son tangentes. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo las gráficas así? Cuando resuelva mi sistema, yo voy a tener algo que es indefinido, ¿sí? Porque eso nunca se va a cortar. Y puedo decir entonces que la recta es exterior de la parábola, ¿sí? No se cortan nunca. Y así yo puedo determinar las posiciones relativas entre la recta y la parábola. Y ese sería un ítem de su laboratorio. Podría preguntarle en qué punto se cortan o podría preguntarle la posición relativa. ¿Preguntas? Vale. Entonces, ahora sí, podemos volver a lo que teníamos, que es la resolución de estos ejercicios. Entonces, nos vamos a tomar estos minutos que quedan de la clase para que ustedes puedan practicar estos ejercicios.